El tema de hoy que vamos a realizar es la situación de la salud mental en el mundo y en el país, ¿no? Como ya lo mencionó, yo soy la licenciada Wendy Condori, licenciada en enfermería, magíster en salud pública con la especialidad de salud mental. También laboro en el Centro de Salud Mental Comunitario La Victoria, en el área de violencia. Soy docente también en diferentes instituciones y tengo conocimiento de lo que es lengua de señas básico y también he estudiado ciencias de la educación, también licenciada en educación. Entonces es un agrado compartir esta noche con ustedes y vamos a iniciar esta sesión. Actualmente vemos las noticias, vemos casos de feminicidios, vemos que personas ya no viven tranquilas porque la delincuencia se ha incrementado. Entonces, actualmente la situación de salud mental está alterada en muchas personas. Entonces, el temario del día de hoy se va a tocar hoy día lo que es la salud mental en el país y en el mundo, la epidemiología, la ley y reglamentos de salud mental en el Perú, la intersectorialidad y la reforma de salud mental. Los objetivos de este curso, del tema de hoy, estarán en condiciones de reconocer la importancia de la situación de salud mental en el Perú y en el mundo, y van a poder reconocer los retos del profesional de enfermería. Ahora, la salud mental en la actualidad. El quehacer en salud mental lo constituye no solo la población que presenta morbilidad psiquiátrica. ¿Qué quiero decir? No solo las personas que tienen enfermedades de salud mental son los que solo desarrollan esta área, sino fundamentalmente la que se denomina población sana, porque es la población sana que a través de una situación traumática, de un suceso que marca su vida, desarrolla algún problema de salud mental. Luego, se necesita del abordaje interdisciplinario multisectorial. ¿Qué quiero dar a entender con eso? El abordaje interdisciplinario quiere decir que se conjugan diferentes áreas. Está la psicología, está la psiquiatría, está terapeutas ocupacionales, de lenguaje, trabajadora social, incluso si es algo legal, el abogado. También tenemos que ver enfermería y muchas áreas más. Multisectorial es que no solo es la parte de salud, no es que solo salud. También si es un caso de violencia, tiene que ver también el Ministerio de la Mujer, que es un caso de personas con discapacidad, tiene que ver el CONADI. Si es un caso nuevamente de otros hechos que pasan, tiene que ver la policía. Entonces, o de repente de sustancias tóxicas, tiene que ver también otras instituciones. Entonces, no solo es la parte de salud y solo me encasillo en salud. Si yo quiero fomentar salud mental en los niños, ¿dónde tengo que acudir? A los colegios. Entonces, la salud mental es multisectorial. En varias áreas de nuestro sector público se desarrolla la salud mental. También es comunitario. ¿Qué quiero decir con eso? Que la población también puede sufrir problemas de salud mental en su conjunto. Y es un problema que puede acarrear efectos a otras personas que no tienen problemas de salud mental. Por ejemplo, si tú tienes a un vecino que tiene esquizofrenia y causa bulla, violencia, ¿altera tu salud mental? Claro que sí, altera tu tranquilidad, tu paz. Por ejemplo, si hay niños hiperactivos con de repente autismo y también pueden realizar algunas expresiones de ruidos fuertes, al, y la persona que vive a tu costado o la maestra que tiene que recibir a ese niño va a tener salud mental. Entonces, no, entonces se ve alterada la salud mental en diferentes circunstancias y también la parte comunitaria como integrante de un grupo social se ve alterada. Y también es integral. La salud mental no solo lo trabajamos solo esa parte, solo psicólogo, psiquiatra, solo ve tu mente nada más o tu comportamiento. Es integral. ¿Por qué? Porque los problemas son los desencadenantes de alguna alteración mental. Por ejemplo,
Si yo en la pandemia, yo perdí mi trabajo, yo ya no tengo con qué alimentar a mis hijos, o de repente me han puesto en trabajo remoto, virtual, entonces tengo mucha carga. Entonces, estas dos situaciones diferentes hacen que mi salud mental se altere, pero no se alteró la parte mental, sino se alteró tu parte económica o tu parte laboral, pero influyó en tu salud mental. Entonces también es integral, por eso. Si yo vivo en una zona muy convulsionada, con mucha contaminación, tráfico, bulla de autos, también se altera nuestra salud, porque de repente incluso no puedo descansar, estoy irritada y tengo que, de repente hay muchos delincuencia en la zona, también puede alterar nuestra salud mental esa situación. Entonces, para entender al ser humano, vemos que tiene muchas áreas. Se aplica la comprensión de la salud mental e integrando aspectos biológicos, psicosociales y culturales. La parte biológica es cuando nosotros ya venimos con una carga genética, ¿no? Niños que nacen con síndrome de Down, con espectro autista, con hiperactividad, o que ya abuelos o padres tienen alguna enfermedad psiquiátrica y ya tú tienes esa carga genética en ti. Es la parte biológica que no se puede modificar. La parte psicosocial son las situaciones o eventos traumáticos que podemos pasar. Por ejemplo, el hecho de la violencia, las familias disfuncionales o vivir en un ambiente donde las adicciones es común. Eso es algo psicosocial. Y la parte cultural, más que nada, se va por las costumbres, ya por algunas rituales exactamente por cada cultura diferente. Que si alguien llega a alterar o estar en contra de esas costumbres, pueden incluso ser personas agresivas contra uno. Incluso ha habido noticias que, ¿no? El personal de salud ha ido a la selva o zonas donde hay tribus queriendo vacunar o queriendo dar atención en salud, pero al final han sido agredidos por esas culturas. Entonces, vemos también que hay una implicancia más allá de un individuo, sino es una implicancia a nivel público. Es parte de la salud pública, la salud mental. La importancia de la salud mental. Las altas tasas de depresión, ¿no? Vemos que muchos jóvenes, incluso tú que ahora me estás escuchando, has pasado momentos tristes, momentos de desesperación, momentos de frustración. El consumo de drogas también es otro problema que se genera actualmente en la sociedad y siempre ha habido ese problema. El maltrato infantil, la violencia social y política. Ahora que vemos, ¿no? Después de las elecciones lo que está ocurriendo, generando vulnerabilidad en la salud mental de la población, afectando su calidad de vida. Eh, no solo se perjudica a la persona, por ejemplo, en caso de consumo de drogas, también se ve afectada la familia, se ve afectada la comunidad. ¿Cómo se siente un familiar sabiendo que su hermana, su padre o su hijo consume drogas o está haciendo un acto de violencia contra otra persona? Entonces, también se ve alterada la calidad de vida, no solo de ese individuo, sino de la familia. La salud mental es un componente integral de la salud, es parte de la salud. Y estrategia transversal en el nuevo modelo de atención de persona, familia y comunidad. Nosotros, como parte de la población peruana, tenemos una estrategia que llevamos a cabo en el primer nivel de atención y en todos los niveles también, que es esta estrategia transversal, que es la persona, la familia y la comunidad. ¿Qué quiere decir con eso? Que yo no solo voy a tratarte a ti, que estás delicado de salud, sino también voy a intervenir en tu familia y también voy a intervenir en tu comunidad. Vemos eso
¿Vemos eso actualmente? No mucho. Los que estamos de repente trabajando o vamos a atendernos a un centro de salud, a una posta, vemos que eso sí se trata de atender, pero normalmente solo tratamos a la persona y a la familia y a la comunidad, no muchos son intervenidos. Entonces, ¿qué nos dice la OMS? 450 millones de personas experimentan problemas mentales o neurológicos en el mundo. No es una cifra pequeña, son 400 millones de personas. La OMS nos indica, estos desórdenes constituyen 5 de las 10 principales causas de discapacidad. Una persona que tiene algún problema de salud mental, y lo digo problema de salud mental, no quiero decir trastorno psiquiátrico, eh, pues mayormente sufren de alguna discapacidad. Por ejemplo, los pacientes esquizofrénicos o personas que nacen con una alteración ya biológica como el síndrome de Down y otras condiciones. También nos dice la OMS, crean un impacto social y económico importante en los individuos, familias y gobierno. Tratar una enfermedad de salud mental es costosa si no tienes SIS. Los medicamentos son difíciles de conseguir y también son muy caros. Y, con, y, con, y de forma particular, un psiquiatra es muy complicado a poder pactar una cita, porque el psiquiatra tiene que trabajar en diferentes sitios porque son pocos los psiquiatras. Luego la OMS nos indica, 121 millones sufren de depresión, que es la segunda causa de discapacidad del mundo para el año 2020, que ya pasó, y en el país de desarrollo será la primera causa. Y actualmente estamos viendo esos problemas de depresión. Como les comento en mi experiencia en el Centro de Salud Mental Comunitario, muchos de los pacientes que acuden por una tristeza no superada, en lo que son fallecimientos de muchos familiares, ¿no? Por el COVID-19, ese dolor de esa pérdida, la pérdida de su trabajo, la pérdida de repente de relaciones conyugales o el divorcio por el tiempo, en el contexto de la pandemia, ha sido muy, ha sido muy fuerte en este tiempo, que actualmente la depresión está viéndose incrementada, inclusive produciendo incapacidad, porque la persona con depresión se siente incapaz de realizar actividades, ganas de salir adelante. Se encierran en su cuarto y de repente no quieren comer, están y no quieren trabajar, no quieren bañarse, y es lo que actualmente vemos personas así. La salud mental, según la OMS, nos dice que 50 millones sufren de epilepsia. 50 millones sufren de epilepsia. 24 millones sufren de esquizofrenia. Cada año se suicida 1 millón de personas. Imaginen esta terrible cifra. Cada año. Las personas con trastornos mentales sufren de discriminación, estigma y están proclives a sufrir violaciones en sus derechos humanos. Todo ser humano tiene derecho a tener un acceso a la salud, acceso a la educación, acceso a la información. Pero, ¿qué pasa con estas personas que tienen esta condición? Son discriminados, son tachados, son incluso hasta agredidos por nosotros, supuestamente las personas sanas. Esta población tiene tanto derecho como tú. Y algunos de ellos, o la mayoría, también sufren de pobreza. La pobreza interactúa en una forma importante en la salud mental, en un círculo vicioso. Justo las personas que andan como indigentes en la calle es que tienen un problema de salud mental, están en una condición de pobreza o pobreza extrema. ¿Y qué hacemos frente a ello? ¿Cuántas personas tengo que ver en la calle y todo siga igual? Si no tengo los medios económicos o mi familia me discrimina por tener esta enfermedad, ¿qué es lo que ellos pueden hacer? Escaparse de su casa, caminar en las calles, ver cómo comer o sobrevivir.
pero ellos como están sin tratamiento, ellos no ven ese riesgo, ese peligro que pasan todas estas personas que están en la calle. Es un círculo vicioso, como se menciona ahí. Luego, la OMS también nos menciona la escasez de recursos de salud mental es alarmante en la mayoría de los países. No tenemos suficientes médicos, ni psicólogos, ni especialistas en salud mental. Por eso felicito a cada uno de ustedes que están teniendo esta capacitación, porque ahora es el momento que ustedes puedan desarrollar esta área de salud mental. Entonces nos dice la OMS, existe un grave desequilibrio en la asignación de recursos. El ministerio o la entidad responsable de dar los recursos económicos se estima que da menos. En el Perú es menos la cantidad de recursos que dan al Ministerio de Salud. Y de eso lo tienen que dividir a cada área. Y para salud mental también da lo mínimo. Luego, no se cuenta con servicio de salud mental integrado a la atención primaria de salud. Antes que se crean los centros comunitarios, no existía el acceso a la atención de salud mental. Los centros comunitarios es algo reciente y en un momento lo vamos a ver. Entonces, ¿dónde se trataban los pacientes que tenían estos problemas? En los grandes hospitales, ¿no? Como el Herminio Valdizán, el Arco Herrera, como el Noguchi. Y estos hospitales estaban aglomerados y prácticamente eran los únicos que tenían que atender todos los problemas de salud mental que hay en la región o en el país inclusive. Luego, no se dispone de medicamentos esenciales para el tratamiento de enfermedades. Eso es cierto. Conseguir medicamentos psiquiátricos o para la salud mental son difíciles. Y si tú encuentras, son costosos. Y solo podrás comprarlo uno o dos, pero comprarlos diariamente va a ser muy dificultoso. Luego, también se estima que hay un psiquiatra para más de 100.000 habitantes. Un psiquiatra. Pocos profesionales de la salud estudian la carrera de psiquiatría porque tienen esta estigma. Luego, existe muy poco personal especializado en psiquiatría o en salud mental. La mayoría de personas que trabajamos en los comunitarios son enfermeros generales, son psicólogos que no son generales, que no tienen la parte comunitaria o los enfermeros que no tienen la especialidad en salud mental y psiquiatría. Pero poco a poco se están formando en esa área. Pero no contamos con los especialistas suficientes. Luego, esta imagen nos quiere dar a conocer algunos datos. En el 2020, la depresión será la principal causa de discapacidad en todo el mundo. Y eso se está viendo actualmente, ¿no? Alrededor del 20% de niños y adolescentes tienen un problema de salud mental. Ahora vemos que todas las clases son virtuales, pero realmente nuestros niños están aprendiendo. Realmente mi niño que estaba iniciando ¿no? la parte, los primeros estudios, ¿no? En la parte inicial, el jardín, están aprendiendo o hay un déficit de aprendizaje, hay un déficit de atención. Nuestros adolescentes, ¿cómo están? Ahora que ellos eran muy sociables y ahora están por la forma virtual. Ahora están más conectados en la parte del chat, del internet, hasta los videojuegos. Incluso se han llegado casos en el centro donde atiendo a niños o adolescentes dulópatas que ya han desarrollado lo que es el juego patológico porque están más tiempo conectados en la computadora que estar con sus padres y no pueden salir mucho porque los amigos también están llevando clases virtuales. Luego, el 23% de los años perdidos por la discapacidad son a causa de un trastorno mental y un abuso de sustancias. ¿Qué quiero decir con eso, profesora? Quiero decir que parte de los años que yo no laboro, que yo no disfruto, que yo no me desarrollo, son años que mayormente pasan estas personas que tienen estos problemas de salud mental, que pasan hospitalizados, que pasan de repente aislados en sus casas. Luego, la mayoría de los países son frecuentes las renuncias
las denuncias de violaciones de los derechos humanos de las personas con discapacidad mental. Hace unos pocos años no contrataban a personas con discapacidad en los empleos. Actualmente se están obligando a los trabajos puedan contratar este tipo de personas que pueden desarrollarse adecuadamente. Y también al conocer el empleador que tú tienes una enfermedad mental, muchos de ellos te discriminaban, no te renovaban el contrato o te despedían sin ningún causal de despido, a pesar que uno podría estar con su tratamiento. Los trastornos mentales son un factor de riesgo para otras enfermedades, eso es cierto, como el VIH, las enfermedades cardiovasculares, la diabetes y viceversa. Muchos niñas que tienen algún problema de salud mental son abusadas sexualmente. Y esta es una dura realidad. Luego, el estigma y la discriminación. Los pacientes y de sus familias disuaden a los pacientes de recurrir a los servicios de salud mental, ¿no? O mayormente cuando ven una persona con algún problema de salud mental y saben que vive en esa casa, ya están tachados, ya están discriminados, no quieres que participen en las actividades de la comunidad. Y eso es lo que sucede mayormente en nuestra sociedad. Hay una discriminación. Arriba nos dice, las guerras y los desastres naturales tienen un gran impacto en la salud mental y en el bienestar psicosocial de las personas. Muchos sobrevivientes de guerras viven con un trastorno que se llama estrés postraumático, donde tienen pesadillas y recuerdan estos hechos donde muchas personas perdían su vida a través de las explosiones o armas. Aquí en el Perú vivimos un tiempo del terrorismo y si tú vas a Ayacucho o estas zonas donde fueron golpeadas, los adultos o adultos mayores tienen este trastorno postraumático que aún no es superado. Y ahí en esa zona ya hay centros de salud mental que están ayudándolos. Luego, en otra parte nos menciona, la mayoría de países de renta media o baja invierten menos del 2% del presupuesto en salud en el tratamiento. Es cierto, no hay muchos medicamentos en la farmacia, en el centro de salud mental comunitario, son pocos los medicamentos. Y si tú quieres dar otro medicamento más adecuado al tratamiento, simplemente tienes que ir a comprar en la calle y esos son muy costosos. Entonces, es muy reducido a veces esta farmacopea que tiene el MINSA en los centros de salud comunitarios. De repente esos medicamentos sí los consigues en el hospital Larco Herrera, en el Valdizán o en el Noguchi, pero es posible que te pueden vender libremente. A veces son muy rígidos con sus normas y no venden así nomás. Luego, en los países con rentas más bajas, tan solo cuentan con 0.05 psiquiatras y 0.42 enfermeras especializadas en salud mental por cada 100.000 habitantes, ¿no? Vemos que hay una escasez de recursos humanos y cada vez aumentan más los usuarios, las personas que tienen problemas de salud mental. Y, y en cada año, 800.000 personas se suicidan. El intento suicidio y las ideas suicidas está aumentando. Veo jóvenes, veo adultos y veo sus cortes en sus muñecas, en sus abdomen, en sus muslos, por el hecho de acabar con su vida, que ya no aguantan más. Entonces, esta situación no es ajena del Perú, más bien se está visualizando más, porque anteriormente no se daba a conocer estos tipos de problemas. En esta imagen logro poner lo que son los 3 grandes hospitales que tenemos aquí en Lima. En la primera imagen de arriba vemos aquí el Hospital Larco Herrera, luego vemos abajo al Hospital Valdizán y el Hospital Noguchi, ¿no? Estos son los grandes hospitales psiquiátricos que atienden
que normalmente atienden a los pacientes de salud mental. Digo normalmente porque ahora ya se ha descentralizado y ahora son los centros de salud mental que también que atienden a la población según jurisdicción. Imagínense un poblador que no tiene ni los recursos necesarios trasladarse hasta un hospital así. Tengo usuarios que dicen, no, señorita, no tengo ni para el pasaje, no tengo ni para comer. Son personas que piden la limosna, pero también tienen problemas de salud mental y hay que brindarle la atención. Y por estrategia, los medicamentos en el centro de salud mental no se cobran. Nosotros no cobramos, pero tampoco contamos con todos los medicamentos. Pero tratamos de ayudar a ese usuario, a esa persona que viene. Y nosotros normalmente no decimos pacientes a la persona que tiene algún problema de salud mental. Lo decimos usuario o persona, o lo decimos por su nombre nada más. Ya no tenemos este calificativo de paciente. Entonces vemos aquí las grandes instituciones psiquiátricas de nuestro país. Bueno, ahora vamos a hablar de nuestro país, de nuestro Perú, qué está pasando en esta realidad. En el Perú está considerado dentro de los países pobres del mundo, o como decimos algo más bonito, vías de desarrollo, ¿no? Para no decir país pobre, compartiendo con ellos un conjunto de características económicas, sociales y culturales que actúan en contra del desarrollo integral y de la salud mental. Vamos en contra, profesora, licenciada, en algunas cosas, parece raro, pero sí vamos en contra de la salud. La realidad peruana que afecta a la salud mental. El principal obstáculo es la pobreza. Cerca del 54% de la población es pobre, con un 21.7% de pobreza extrema, que constituyendo la fuente de brechas en el acceso de servicios y entre ámbitos rurales y urbanos, que separa de manera ostensible a pobres y ricos. Entonces, una realidad es que hay ciudadanos, compatriotas que viven en pobreza y pobreza extrema. Imaginen esa realidad y que tengan una enfermedad de salud mental. Desde el punto de vista de la organización política, social, de las condiciones de inequidad, generan dos fenómenos de gran implicancia para la salud mental: la exclusión social y la anomia. Licenciada, ¿qué quiere decir con exclusión social y anomia? Que muchos de nuestros usuarios, las personas que tienen problemas de salud mental, son excluidos, son discriminados, son estigmatizados. Inclusive su propia familia. Hemos visto casos que los encierran encadenados. Y la anomia, es nomia sin nombre, pero tiene un contexto más allá de decir sin nombre, sino que no son reconocidos como cosas, como alguien que tenga derecho, que tenga valores, que sea considerado. Esto es la realidad de nuestro país y de repente ustedes incluso se han cruzado con situaciones así donde han visto que estas personas, que de repente algún familiar ha sido discriminado, ha sido excluido de diferentes situaciones. ¿Qué más mencionamos en nuestro país? Los trastornos mentales, en especial la depresión y los trastornos de ansiedad, son problemas serios de salud pública en todo el Perú. Actualmente hay muchos problemas que detonantes de la pandemia, como los trastornos de ansiedad generalizada o conocido como trastorno del pánico, el hecho de tener miedo a salir, el hecho de estar echándome alcohol todo el cuerpo, bañándome en cada momento. Han generado esta pandemia estos trastornos. La salud mental en el Perú, más de un tercio de la población adulta ha padecido de algún trastorno psiquiátrico alguna vez en su vida, resaltando Ayacucho y Iquitos. ¿Alguna vez nosotros nos hemos sentido tristes, hemos perdido algún familiar o hemos pasado por una ruptura amorosa o hemos sido víctima de una relación tóxica, ¿no? Alguna situación muy compleja o con nuestros hijos o el estrés agudo? Hemos vivido una situación de problema de salud mental y actualmente de repente ustedes se sienten estresados, cansados, pero ¿por qué en Ayacucho y Iquitos? Como les comenté,
en Ayacucho y en Quitos, ¿qué está ahí? Está el BRAE, está el narcoterrorismo. Entonces, en esa población viven con ese terror, con esa expectativa si mañana van a despertar o si van a dormir adecuadamente o no. En Lima, la depresión clínica es un trastorno psiquiátrico más frecuente, seguido por el trastorno de ansiedad generalizada, como les mencioné, y el abuso o dependencia del alcohol. Nosotros si paseamos por nuestros distritos populosos o nuestros distritos rojos, como La Victoria, por ejemplo, donde yo trabajo es el Centro de Salud Mental Comunitario La Victoria, y caminamos por la Parada, podemos ver muchos adultos mayores o personas adultas con su botella de alcohol, de aguardiente, ¿no? Tirados en el suelo hasta desmayar, y vemos en cantidad a estas personas. También vemos que el alcohol también desencadena otros problemas, no solo la parte física, sino también comportamientos violentos, de agresión contra familias, porque tengo muchos casitos de violencia, que justo el esposo agrede a la señora, y más cuando están con efectos del alcohol. La salud mental en el Perú. Vemos aquí las imágenes, las diferentes imágenes de nuestra realidad, y mencionamos que en la sierra y en la selva el problema psiquiátrico es más frecuente en el abuso y dependencia del alcohol. Conocemos las regiones más alegres, entre comillas, ¿no? Que consumen bastante alcohol, ¿no? Que es una provincia del centro o del norte, seguido por la depresión clínica y el trastorno de la ansiedad generalizada, ¿no? Y ahora que ha habido toque de queda, porque ya el 21 ya no hay toque de queda hasta las 11, hoy hemos visto en las noticias que personas en lugar de comprar víveres, compran cajas y cajas de cerveza. Y así es nuestra población, nuestros hermanos peruanos. No pueden estar ningún fin de semana sin tomar alcohol. En varones, la incidencia de dependencia del alcohol es el 16%, frente en las mujeres que son el 4,9%. Entonces, los varones son los que consumen más alcohol. La pobreza muestra una asociación importante con la presencia de trastornos psiquiátricos y en Lima y en todo el Perú. La pobreza. Personas que tienen alguna enfermedad psiquiátrica están pidiendo limosnas en la calle. Niños también piden limosnas en la calle y de repente también pueden tener algún trastorno psiquiátrico, un problema de salud mental. Por ejemplo, la explotación infantil, la violencia infantil. Salud mental en el Perú. El 80% de los peruanos tienen algún problema de salud mental y no son atendidos. Muchos tenemos algún problema, pero no aceptamos que tenemos ese problema y no vamos a pedir atención a un psicólogo o a un psiquiatra, porque hay un estigma, ¿no? Que van a decir la gente, o de repente hay problemas en los niños o adolescentes y los padres no quieren que sus hijos vayan a un psicólogo o psiquiatra. Justifican el comportamiento inadecuado porque él es un niño sano y tiene que estar así, no es normal, solo son sus berrinches, pero ¿hasta qué límite va a ser su actitud, su comportamiento o su falta de respeto? ¿No? Y de repente esos niños necesitan ir a un psicólogo, necesitan ir a un psiquiatra. Cifras en el Perú. Problemas severos de salud mental en el 2016. La población afectada. 8.486.184 personas con al menos un trastorno de mental alguna vez en su vida. 241.987 personas de 12 años o mayor tienen trastorno psicótico. 4.909.076 personas de 12 años o mayor, al menos con un trastorno mental. 1.064.743 personas de 12 años o mayor de consumo perjudicial de alcohol. Hay regiones donde los niños, o bueno, acá también en Lima, los niños ya consumen alcohol, los adolescentes. Luego, 1.839.101 personas de 12 años o mayor con trastorno depresivo.
Y nos dice también que 943.749 personas de 2 años o mayor con dependencia al alcohol. Y esto es una fuente del MINSA, donde vemos estas cifras que, que es de 2016, pero hay muchos problemas de salud mental, muchos problemas de salud mental, desde los niños hasta los adultos. La realidad nacional. Cada 22 minutos alguien intenta quitarse la vida en Lima. Cada 22 minutos. La causa principal del suicidio en el Perú es la depresión. Y esta es una realidad muy fría, pero esta problemática es la que vive día a día muchas familias. En la realidad mundial, 800.000 personas se suicidan al año. Estadísticas en Lima. El 11,8% de la población tiene algún tipo de trastorno mental. El 50% piensa que puede superar la enfermedad sin ayuda médica. Y eso es lo que mayormente piensan. Todos, hasta incluso nosotros hemos pensado eso, que no necesitamos ayuda. Solo el 4% de ellos se atienden en un centro especializado. Solo el 4%, imagínense. Tampoco se atienden. Y el 30% no confían en los tratamientos que se le brindan. No confían en la medicación, no confían en las terapias. Piensan que es una pérdida de tiempo lo que es los talleres, la consejería, o para qué van a ir a mi casa a hacerme visita. Y el 30% no tienen idea de dónde acudir para atender un trastorno mental. Y eso también pasa mucho actualmente porque vienen muchos usuarios pidiendo ayuda, diciendo, señorita, no sabía que existía este centro de salud mental, yo siempre me iba al hospital o a mi seguro y me daban citas muy lejanas y a ver que este centro queda cerca de mi casa me ayuda bastante. O yo me atiendo en el hospital tal, pero ahora que esto está más cerca, yo me voy a venir aquí porque allá no me dan cita. Entonces, y eso es lo que está pasando. Pero miren, solo el 4% se atiende. Entonces, ¿cuántas personas están dejándose de atender y tienen algún diagnóstico, algún problema de salud mental? ¿Cuántas personas ahorita están siendo agredidas y son víctimas de violencia y el agresor también tiene algún problema de salud mental, algún problema psiquiátrico para que él sea agresor? O sea, es agresor y esa víctima están aquí, dentro del 50%. ¿O cuántos padres justificamos el mal comportamiento de nuestros hijos? Están aquí. ¿O cuántas personas están como mendigos en la calle, durmiendo bajo el puente o cartones? Están aquí en este 50%. Son muchas personas que necesitan de alguna atención de salud mental y muchas personas no están siendo atendidas. Y los que están siendo atendidos no es que son personas muy adherentes al tratamiento, son personas que tienen dificultades también. Entonces, de este 4% es menos el porcentaje de los que sí cumplen estrictamente su tratamiento, sus terapias. Y por eso vemos el feminicida, vemos estas noticias de delincuencia, de agresiones, porque aquí no está siendo atendido, no acepta que tiene algún problema de salud mental. Luego tenemos acá el maltrato infantil, la violencia contra la mujer. Vemos actualmente el incremento de estos casos y yo les puedo comentar que durante el proceso de la pandemia se han incluido lo que es los módulos de violencia en cada centro de salud mental comunitario. Donde yo laboro es donde se ha inaugurado un módulo de violencia durante la pandemia, y este presupuesto es un presupuesto del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que en coordinación con el MINSA tratan de poder atender estos casos de violencia. Nosotros trabajamos interconectadamente con el Centro de Emergencia Mujer, con la Línea 100, con la de MUNA, también hay un equipo que se llama Aurora, según la parte distrital, con la comisaría, con el Poder Judicial. Entonces, esta área es una unión de sectores, tanto el sector salud como el sector del Ministerio de la Mujer. Y vemos que actualmente
los niños también son siendo afectados por este incremento de violencia. El maltrato infantil. En el 2019, los centros de emergencia mujer de todo el país atendió 5.140 menores víctimas de violación sexual. Qué terrible situación. Niños indefensos, niños que se están desarrollando, adquiriendo estos conocimientos, son agredidos de esta forma. En el 2020, 464 casos, una niña, un niño y un adolescente es violado cada 2 horas. En el 2020, cada 2 horas son violados los menores. En el 2021, hasta marzo, se registró 12.306 casos de maltrato de niños y adolescentes. Muchos de estos delitos son sometidos por otros menores de edad. Actualmente hay 448 adolescentes internados en el centro juvenil por estos crímenes. La violencia es tanta que inclusive los jóvenes, los adolescentes, se agreden entre ellos y ya son infractores, son agresivos, viven en familias disfuncionales, están normalizando la violencia y ellos atacan a otros niños, a otros jóvenes, adolescentes como ellos. Inclusive hemos visto en las noticias, ¿no?, que un adolescente abusó sexualmente de una niña de 4 años. Y esa es nuestra realidad. ¿Y qué está pasando con estos jóvenes? Como les dije, están en ese grupo que no identificaron que tiene un problema de salud mental y que no recibió atención. Luego, en la violencia contra la mujer, feminicidios. En el Perú, en 2019 fueron 163 casos, pero de esta cifra realmente hay más, porque no todos los casos se reportan. En el 2020 se atendieron 18.439 casos de violencia, 51 violencia económica. Licenciada, ¿qué es la violencia económica? Lo que yo puedo mencionar, que la violencia económica es un tipo de violencia que se está incrementando y lo que yo veo bastante en las usuarias que yo atiendo. Es una violencia donde la persona, de repente la que tiene la carga en la casa, la persona que trabaja, que comúnmente es el esposo, el cónyuge, no el padre, el que aporta la economía, ¿no?, la casa para que los niños estudien, los alimentos, el vestido, la educación. Vemos, vemos muchos casos de incremento de esta violencia porque hay padres que no pasan pensión a sus hijos. Hay padres que no dan alimentos, no dan estudio, no pagan el luz ni el agua, los niños están sin luz ni agua, ni siquiera son matriculados al colegio. Entonces, eso es la violencia económica, que pudiendo tener los medios necesarios, pudiendo poder compartir, y es tu deber como padre, brindar alimento, cumplir con tus hijos o también con tu familia, no lo haces. Y veo muchas situaciones muy tristes que inclusive los padres el papá ha sacado del colegio a los niños y ahorita los niños están negándose la parte de educación porque no quiere pagar la pensión, no quiere, y la mamá está pidiendo limosna en la calle vendiendo caramelos con los niños. Entonces, esta es la violencia económica, que también tiene una violencia psicológica también. O sea, no te pego, pero te prohíbo de cosas, te inhibo de cosas, y eso es lo que actualmente estamos presentando. También otro tipo de violencia es la violencia sexual, que es 2.693 casos de violencia sexual contra las mujeres. Otro caso es la violencia psicológica que tenemos, 7.277 casos de violencia psicológica, y en violencia física tenemos 2.418 por violencia física, tantos hombres y mujeres. Claro que siempre en los casos de reportado o la mayor población de víctimas son las mujeres, ¿no? Pero también hay hombres que son agredidos, pero a veces ellos hacen su denuncia, van a la comisaría o cuando hacemos la entrevista y nos cuentan la situación que viven con su señora y no aceptan su denuncia, se burlan de él, pero también hay hombres agredidos. Feminicidios. En el 2020 fueron 131 casos. En lo que va del año hasta
el 18 de junio de 2021, o sea, hasta hoy, imagínense, vamos 62 casos reportados, solo reportados, pero en realidad son más que no son reportados. Y lo que yo puedo aportar como encargada de esta área de violencia en la parte de salud mental, que no solo es la violencia contra la mujer, contra la mamá, los hijos también ven este tipo de experiencias, que el papá agrede a la mamá. Los niños viven con ese temor, con ese miedo. Más adelante, estos niños tienen este rencor hacia su padre y quieren vengarse y se vuelven nuevamente ellos agresores y también son violentos con sus nuevas parejas cuando ellos son más adultos. Entonces, es un ciclo vicioso. La mayoría de los pacientes no acuden a centros especializados, sino a centros de salud u hospitales generales. Y existe un significativo prejuicio en torno al tratamiento. Entonces, solo las personas que son víctimas de violencia o agresores vienen con su orden del Poder Judicial o vienen con su oficio del Centro de Emergencia Mujer para cumplir el hecho de cumplir lo que el ministerio le está diciendo que tienen que recibir terapia. Pero por sí solos, que acudan, son pocos los casos. En la realidad donde laboro en Lima, sí hay una población que sí acude voluntariamente y se reporta el caso. Nosotros como personal de salud, a identificar, a hacer la entrevista, que es la acogida. La acogida es la primera intervención que realiza el personal de enfermería para detectar qué problemas presenta en salud mental, qué área del examen mental lo encuentra perturbado. Evidenciamos estos hechos, tenemos en la obligación moral, legal, de hacer la notificación a la línea 100, al Centro de Emergencia Mujer, inclusive a la comisaría. Es mi deber. No me hago de la vista sorda, no oídos sordos, no. Aunque la usuaria, la persona, niegue, dice, no, señorita, no me quiero meter en problemas, tú estás en tu deber moral como profesional de realizar esa denuncia, de hacer la llamada, de reportar el caso. Ya. Estimados integrantes de este curso, estoy diciendo las cosas muy claras. Nosotros no podemos callar cuando detectamos un hecho de violencia. Eso les pido, por favor. ¿Me voy a meter en problemas? ¿Me va a llamar para testificar? Bueno, es nuestro deber, porque si ustedes no reportan, de repente mañana más tarde, esa usuaria, esa señora que atendiste, ese niño que atendiste, ya no venga más. ¿Por qué? Porque de repente está en un cajón, porque lo terminó matando ese agresor. Entonces, tomemos conciencia de esta dura realidad. Continuando con el tema, ya que ha sido un tema un poquito controversial, este punto de la violencia, mencionamos que la salud mental en el Perú, el funcionamiento de los 3 hospitales psiquiátricos y un centro de rehabilitación para la farmacodependencia en Lima con una cobertura real de menos de 1,000 camas. O sea, tampoco nuestros hospitales, nuestros centros cuentan con la cantidad de implementos necesarios para poder dar una atención adecuada a todos los usuarios que tengan estos problemas de salud mental. No, solo tenemos para 11,000 millones de habitantes 1,000 camas, nada más. El funcionamiento de los centros de internamiento psiquiátrico en Arequipa, como el centro de Moisés Eresis, hospitales generales como el Honorio Delgado y Carlos Alberto Seguín. Estos son los hospitales que hay internamiento psiquiátrico. En el Cusco tenemos la Almudena en condiciones de manicomiales, o sea, en condiciones como un antiguo hospital donde usaban la camisa de fuerza, donde usaban puertas de metal, te encerraban, parecido a una cárcel. Esas características tiene ese hospital. En Iquitos hay el Centro de Rehabilitación de Adicciones. En Junín tenemos el Hospital General Olabegoya de Jauja. En Piura contamos con un centro de reposo de enfermo mental y en Tumbes también. Y en Trujillo tenemos un pabellón psiquiátrico en el Hospital General. ¿Aló? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí, ¿no? Sí, Entonces, se ve. ok, gracias. Entonces podemos observar que en nuestro país no nos damos abastos
nuestros hospitales, nuestros centros psiquiátricos, nuestros centros de rehabilitación son pocos, son escasos. Y cuando llegas tú con tu paciente, ¿no? Del hospital, porque un paciente psiquiátrico es como tú, también puede sufrir de apendicitis, también puede sufrir de un accidente de tránsito, y lo tienes que trasladar a un hospital general porque en un hospital psiquiátrico no se cuenta con sala de operaciones, no se cuenta con UCI, no tienes todos los implementos, lo tienes que trasladar, pero muchos de estos hospitales generales no lo quieren recibir porque es un paciente psiquiátrico. Y eso es una dura realidad. O si te recibe, quédate tú para que lo cuides, porque es un paciente psiquiátrico y no tenemos personal que tenga esta especialidad. Pero por ley, por norma, un personal de salud de otra entidad no se puede quedar en otra entidad solo para cuidar a un paciente en específico. Entonces, vemos que también entre los profesionales hay un estigma a estos pacientes. A ver qué hora tenemos, son las 8:11. No sé si desean que continúe de largo o damos un break. No sé qué opina para que puedan estirar las piernas o continuamos de largo. ¿Aló? Hola. ¿Desean que continúe? A ver, vamos a ver los chats. Continúe. Ok, ok. Sí. Ok, sí, Al parecer no continúa. quieren receso, profesora. Continúe nada más. Ok. Ok, entonces continuamos. Muy bien, chicos, están atentos entonces. Entonces, vemos que la cobertura total de camas hospitalarias para estos pacientes no supera los 500. Imagínense, somos tan pocos recursos, tenemos muy pocos hospitales y los pocos hospitales que tenemos ni siquiera están implementados lo suficiente. Para un estimado de 22 millones de peruanos que viven fuera de la capital, tampoco tenemos. La salud en el Perú, en total, los establecimientos privados formales han disminuido. ¿Qué quiero decir con eso? Antes había centros psiquiátricos, clínicas psiquiátricas, que pagabas algo caro, pero podías mantener a tu paciente ahí. Ahora eso ya no se ve mucho. De repente en otros países, como Estados Unidos, todavía están las clínicas psiquiátricas. El número de centros de rehabilitación, muchos de ellos informales para adicciones de drogas o alcohol, se han multiplicado en forma desordenada y a veces atentatoria contra los derechos humanos de los pacientes. Vemos en las noticias muchos centros de rehabilitación, entre comillas, donde a la persona que tiene problemas de adicciones, de drogas, de alcohol, son sometidos a muchos vejámenes, por ejemplo, maltrato físico, frío extremo, alimentación inadecuada, y en lugar de rehabilitarlo, cuando salen de ahí, salen con un gran rencor hacia la familia por colocarlos en estos lugares que no son los adecuados. Y eso se ha hecho un negocio, los centros de rehabilitación, sin tener, cumplir ni con los protocolos, y tampoco se hace un seguimiento de estos centros que cumplan con todas las condiciones. De vez en cuando van y supervisan, pero no es constante. Y por eso muchas personas desesperadas por su familiar que está en adicciones, ¿no? Sometidos en el alcohol, en la droga, es el recurso más, entre comillas, factible para poder ayudarlos. Entonces, la salud mental en el Perú, y ahí vamos ya con lo nuevo que estamos actualmente viendo. En el 2016 y 17 se crearon los 31 centros de salud mental comunitarios. ¿Cómo es eso, profesora? Ustedes conocen una posta, conocen un centro de salud, un materno infantil. Sí, imagínense una posta solo que vea salud mental, solo problemas de salud mental. Esos son los centros de salud mental comunitario, que están cerca de tu casa, que puedes tú ir y te pueden atender en ese mismo día, no como los otros hospitales que de repente tienes que pedir cita de acá a un mes para recién te atiendan. Implementados en el país, los cuales se encuentran ubicados en los departamentos de Lima, se implementó con 10 en Lima, 10 centros de salud mental comunitarios, en Arequipa con 6, en Moquegua con 2, en La Libertad con 5, en Piura con 3 centros, en Ayacucho con 2 centros, en Huancavelica con 1 centro,
en Lambayeque con un centro y la provincia constitucional del Callao con un centro. Con eso se inauguró estos centros de salud mental comunitaria, con esta cantidad. Se mantuvo previsto implementar 100 centros de salud mental comunitario en el año 2018. En el 2020, 203 centros de salud mental comunitario. Y la proyección ahora en el 2021 es 281 centros de salud mental comunitario. Entonces están implementándose estos centros. Profesora, qué genial, se están creando los centros, va a haber más trabajo para nosotros, pero stock, no nos emocionemos mucho. ¿Por qué? Tenemos muchos centros, pero las construcciones, las infraestructuras no son adecuadas para desarrollar una atención de salud. Muchos son colegios, son nidos, son oficinas de municipalidades, son parroquias, son casas alquiladas, que no cuentan con la condición o la estructura para poder brindar esta atención. Pero se está brindando una atención, sí, pero no hay un ambiente de entrevista, no hay un ambiente de seguridad, no hay el personal capacitado, no hay psiquiatra, no hay terapeuta. Entonces, se están creando muchos, sí, pero no están totalmente adaptados a la cantidad de población que tenemos. Actualmente, los servicios de salud implementados al 2021, contamos con 203 centros de salud mental comunitarios. Tenemos 30 unidades de hospitalización. ¿Cómo es eso, profesora? Los hospitales, por la nueva norma de la ley de salud mental, se exigió que hayan unidades destinadas para pacientes psiquiátricos en los grandes hospitales. Por ejemplo, el Hospital de Villa El Salvador, de emergencia de Villa El Salvador, o el Hospital Loaiza, o otros hospitales, hay un pabellón donde se atienden pacientes con estos problemas de salud mental. ¿Ya? Y también hay actualmente 48 hogares protegidos. Los hogares protegidos son aquellos lugares donde el usuario que tenga un problema de salud, que necesite estar en constante observación por el personal de salud, pasan a estos hogares. Es como si, entonces, actualmente, según la ley de salud mental, se está practicando lo que es la sacar de los pacientes hospitalizados de los hospitales grandes como el Arco Herrera, Valdizán o Noguchi, que ya no haya hospitalización como internamiento de larga data, de varios años, y que pasen a ser parte estos usuarios de los hogares protegidos, que es algo más acogedor, tienen su cuarto, tienen su televisión, tienen un ambiente de juegos. Eso es lo que se está actualmente trabajando, pero también hay que cumplir muchos requisitos para ingresar a un usuario a estos hogares protegidos. Yo lo digo por experiencia porque tengo usuarios que quiero pasar del comunitario al hogares protegidos, pero hasta ahora no hay respuesta, se demoran demasiado. Y esto es el mapa de la ubicación de los centros de salud mental comunitaria. Vemos que hay en casi todas las regiones y en la mayoría de los distritos de Lima. Miren aquí, bueno, en Chorrillos, donde yo estoy viviendo, hay 3 centros de salud mental comunitarios. El último se creó el año pasado en diciembre. En La Victoria, donde trabajo, hay 2 centros de salud mental comunitario. Y así sucesivamente en diferentes regiones podemos observar la cantidad de centros de salud mental comunitario. Por ejemplo, en Cajamarca hay 6 y hay un hospital, donde hay un pabellón de pacientes psiquiátricos. En Tumbes hay 2 y hay un pabellón también, un hospital. En Piura hay 13 centros de salud mental comunitario. ¿Por qué será? ¿Habrán evidenciado, observado que hay muchos problemas de salud mental en esta región? En Lambayeque hay 5 centros de salud mental comunitario y un hospital. En La Libertad hay 14, también bastante, y un hospital destinado a un pabellón para pacientes psiquiátricos. En Ancash hay 7 centros de salud mental comunitario y 2 hospitales destinando sus pabellones para atención psiquiátrica. En la región Lima, o sea, en Lima provincia, tenemos 7 comunitarios.
En Callao ahora hay 5. ¿Se acuerdan que al inicio solo había 1? Ahora hay 5. Luego, en Lima Metropolitana hay 37 centros de salud mental comunitario. Hay 6 hogares protegidos y 3 hospitales que cuentan con la adecuación de su pabellón para pacientes psiquiátricos. En Huancavelica contamos con 5 centros de salud mental comunitario y un hospital destinando un pabellón para pacientes psiquiátricos. En Ica tenemos 6 centros de salud mental comunitarios. En Ayacucho contamos con 7. En Arequipa contamos con 11 y 2 hospitales que cuentan con su pabellón de pacientes psiquiátricos. Luego, en Moquegua tenemos 4 centros de salud mental comunitarios, un hogar protegido y un hospital con pabellón de pacientes psiquiátricos. En Tacna tenemos 5 centros de salud mental comunitarios y un pabellón de pacientes psiquiátricos en un hospital. En Puno contamos con 10 centros de salud mental comunitarios y contamos con un pabellón también de un hospital para pacientes psiquiátricos. En Apurímac contamos con 7 comunitarios y 2 hospitales con pabellón de pacientes psiquiátricos. En Cusco contamos con 9 comunitarios y un pabellón de pacientes psiquiátricos. En Madre de Dios con 2 comunitarios y un pabellón de pacientes psiquiátricos en un hospital. En Junín contamos con 11 comunitarios, en Pasco con 2 comunitarios, en Ucayali contamos con 4 comunitarios y un hospital con pabellón de pacientes psiquiátricos. En Huánuco contamos con 7 comunitarios, en Loreto 6 comunitarios, 4 hogares protegidos, acá está más desarrollados los hogares protegidos, y un hospital con pabellón de pacientes psiquiátricos. En San Martín contamos con 5 centros de salud mental comunitario y un hospital con pabellón de pacientes psiquiátricos. Y en Amazonas contamos con 6 centros de salud mental comunitario y un hospital con pabellón de pacientes psiquiátricos. Entonces vemos que en las diferentes regiones del país ya está el centro de salud mental comunitario. Vemos que la estrategia de llevar salud mental a todas las regiones se está llevando a cabo. Con las condiciones o no, pero se está llevando a cabo. Pero ahora vamos a ver lo que les mencioné hace un momento. El costo de los medicamentos psicotrópicos comerciales es exagerado y no se reporta la evaluación técnica. Como mencioné, hay medicamentos que no hay en la farmacia del MINSA, no hay. No está en el stock, no está en el petitorio, pero necesita el paciente tomar esos medicamentos. Entonces, tiene que comprarse de forma particular o simplemente no los toma y el paciente sigue en su condición mal, no mejora. Otro es que como usamos como estrategia es darle medicamentos que tenga parecida acción farmacológica y que se mantenga estable el paciente, ¿no? Hasta que en un momento MINSA pueda hacer el petitorio y traer los otros medicamentos que son necesarios. Por ejemplo, en el centro donde yo laboro, no hay en jarabe los medicamentos que se necesitan para los niños. Solo hay pastillas más que nada. Entonces algunas mamitas no quieren, pero cháncalo, señora, para que tome. No desean a veces. Luego, se han elaborado 3 documentos técnicos del mayor nivel que esperaban su utilización más activa, ¿no? Tenemos los lineamientos para la acción en salud mental, tenemos la Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz, y tenemos el Plan Nacional de Salud Mental. Estos 3 documentos debe ser nuestro Padre Nuestro. Tenemos que conocerlos. Existen 750 psiquiatras en el Perú, estamos hablando en el Perú, para atender a una población más de 31.000 millones de ciudadanos. Esto lo afirmó Elizabeth Rivera Chávez, directora del Hospital Larco Herrera. Entonces, la cantidad de psiquiatras es insuficiente. La salud mental en el Perú, una preocupante realidad. La OMS recomienda que haya un psiquiatra por cada 1.000 habitantes. Sería lo ideal. En el país hay 19.000 psicólogos, cantidad que también resulta insuficiente para cubrir la demanda de pacientes que requieren atención en salud mental.
Esta información fue dada en el 2018, el 6 de mayo, en una nota informativa del diario El Correo. Por ejemplo, en la realidad que puedo yo mencionar, ya que lo vivo día a día, es insuficiente la cantidad de psicólogos actualmente, porque ya los cupos, las citas están agotadas. Tengo ya los psicólogos agotado sus citas de julio y se está aperturando las citas de agosto. Imagínense la cantidad de los pacientes que hay y acuden y que necesitan atención. Y muchos de ellos están esperando 1 mes, 2 meses para una atención en psicología. Pero no es que no queremos brindar, sino es que ya el psicólogo ya no tiene más cupo porque ya no viene más horas porque cumplió sus 150 horas. Entonces necesitamos más psicólogos. Luego, la problemática de salud mental. ¿Es un problema la salud mental? Sí, ¿no? Todos están de acuerdo. Sí, es un problema de salud mental. Y ahora, profesora, más problemas me ha dicho ahora. Me quedo más preocupada en salud mental. Pero qué bonito o qué interés es desarrollar este tema, porque te das cuenta de toda esta realidad. Qué importante es conocer esta realidad. Profesora, desconocía esta cifra. Ahora tienes conocimiento de ello y ves lo importante que es desarrollar esta área. Incluye no solo los trastornos mentales, sino también los problemas psicosociales graves, como diversos tipos de violencia. Antes la violencia no era considerada algún problema de salud mental. Ahora se considera problema psicosocial, la violencia. La violencia psicológica, física, sexual y la violencia económica o patrimonial, como yo les indiqué, las cuales generan consecuencias que, de no ser abordadas, contribuirán a reproducir este problema. La violencia genera más violencia. ¿Y ustedes creen que ese agresor está bien de sus capacidades mentales? ¿Está bien golpear a alguien? Obvio que no, tiene un problema de salud mental y hay que intervenir a los agresores también. La víctima tiene secuelas, pero el agresor, si no corregimos al agresor, va a seguir siendo violento con otra pareja, con otra pareja. Miren esta imagen es del día a día, de todas las noticias, ¿no? Vemos noticias a diario de asaltos, de asesinatos, de robo, que por un celular te mataron. Esta es nuestra realidad. Indicadores indirectos que afectan la salud mental. La inseguridad ciudadana. Todos vivimos con ese temor. No podemos andar en la noche con nuestro celular. La pobreza. La pobreza también es un limitante. Eso también es un factor indirecto de la salud mental. El machismo, ¿no? Por eso se justifica la violencia, ¿no? Porque hay en regiones, todavía hay la idea machista que la mujer debe ser sometida por la pareja, por el esposo, que la niña tiene que ayudar en los quehaceres del hogar. Inclusive hay hasta mamás que son, ¿no? Que vienen de otra generación de crianza, generan machismos en sus familias, ¿no? Que él es mi hijo varón, él no cocina, él no puede, tú como hija tienes que cocinarle, tienes que limpiarle, ¿no? Incluso las mismas madres desarrollan estas costumbres, estas tradiciones, entre comillas, que no favorecen, al contrario, contribuyen a la violencia. Los accidentes automovilísticos en estado de ebriedad, ¿no? Tanto ha sido su abuso del alcohol que ha tenido un accidente, ¿no? En su auto. Agresividad al manejar. O sea, si alguien te pasa veloz, pues tú te exaltas y comienzas a golpearle al otro conductor en plena pista, ¿no? Esa agresividad al volante que hay. Otra situación son las lesiones de causas externas, ¿no? Los puñetes, las barras, por ejemplo, las barras bravas, o siempre están en comportamientos de riesgo, en moto, jugando. Los homicidios, ¿no? El asesinato de personas, ¿no? El sicariato, el alcoholismo, ¿no? Que es
es una adicción también. A veces consideran que normal, pero ya llega a un extremo que el alcoholismo no, si a ti si a ti, a tu familia causa problemas, entonces este alcoholismo es negativo, porque considero que hay el alcoholismo social que es parte de un intercambio en una fiesta, en una reunión social, pero cuando ya abusas y pierdes la razón, eso ya es un abuso, como la adicción. Y también tenemos la adicción a las drogas, ¿no? Marihuana mayormente, los casos, también cocaína, el LSD, el cannabis, también la adicción a los juegos de azar, ¿no? Tragamonedas, a las apuestas, a los caballos, siempre están con esas conductas que encima endeudarse, de prestarse, y también adicciones al sexo o relaciones de sexo inseguras con parejas de repente que tú no sabes cuál es su historial, estás con uno y otro y otro y otro, de repente hay un problema también de trastorno sexual, de linfómana, de, y etcétera, etcétera, ¿no? O de repente en las relaciones sexuales hay agresión, hay fetiches, no sé, hay muchas áreas en la salud mental que pueden estar alteradas, pero simplemente tú no lo percibimos, las personas no lo perciben como un problema, lo perciben como que es normal y eso no es así. Ya ahora, profesora, ya me dijo todos los problemas. Ahora, ¿qué se necesita? ¿Qué debemos hacer? Primer punto, analizar. En la actualidad, quienes constituyen el quehacer en la salud mental. Tenemos, ¿quiénes constituyen el quehacer de la salud mental? Todos, todos. Debatir el abordaje que se necesita. Todos debemos buscar soluciones sobre lo que se debe hacer en salud mental. Luego, comprender qué aspectos debe integrar para el abordaje de la salud mental. Tengo que comprender qué necesito trabajar en cada área. No es solo, ya, profesora, que haya psicólogos en todos los colegios, ya, y se acabó el problema. No es una solución, no estoy analizando la situación. Entonces, tengo que tener estos requisitos para yo buscar una solución en la salud mental. En relación a la respuesta del Estado, a pesar de que exista claras vinculaciones entre problemas socioeconómicos y psicosociales con la presencia de trastornos mentales y el comportamiento, no hay una respuesta concertada que permita mejorar significativamente las condiciones de vida de las personas. ¿Cómo es eso, profesora? Sabemos que hay problemas económicos, sabemos que hay problemas en la sociedad como violencia, delincuencia, prostitución, hay de repente esto en pobreza extrema, no tengo para comer, mis hijitos están enfermos, no tengo para atender, para llevarlos a un hospital, no tengo para comprarme medicina, no tengo trabajo, todo esto me estresa, me genera desesperación, me siento triste, no tengo trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el Estado no ve esa condición, o no, el Estado, o sea, no digo Estado peruano, sino el Estado en general, el gobierno, ¿no? La persona encargada, no ve como una condición eso y solo ve la salud sola, es tu salud sola, pero no ve los demás factores. Entonces, si mejoramos los demás factores, las condiciones de vida de las personas y de la salud mental mejorará. Si a esa persona yo le doy un trabajo, va a estar más tranquila porque va a tener dinero para poder comprar las medicinas para su hijo y comprarse las medicinas para ella. Si yo le doy educación a ese niño o a esa persona que quiere estudiar, va a estar más tranquilo que una persona que solo va a vender y no va a poder tener una mejor profesión o un puesto de trabajo porque no tuvo estudio. O sea, mejorando las condiciones de vida, mejoro también los problemas de salud mental. ¿Qué más? Falta de prioridad de salud mental en los planes del sector. Eso es cierto. Hemos escuchado los planes de gobierno en los debates, ¿no? Y poco se ha dicho de la salud mental. Se mencionó en un momento, sí, pero un candidato casi no mencionó nada. Pero en fechas anteriores, en selecciones anteriores, los debates no se mencionaba nada de la salud mental. Entonces, a veces
Ni siquiera hay planes para eso. Escaso presupuesto, centralización del mismo y desconocimiento del gasto real en salud mental. Como no hay mucho presupuesto para salud mental, hay poco presupuesto en sí para salud, inclusive para salud mental hay menos todavía, y desconocen las actividades, desconoce la problemática, o se sabe la problemática, pero no se sabe cuál va a ser la intervención o los planes de desarrollo. Entonces, esto es nuestra realidad en nuestro país, ¿no? Entonces, ¿cómo percibimos la salud mental? ¿Qué es lo que tenemos como Estado? Estrategia Sanitaria Nacional de Salud Mental y Cultura de Paz. Hay esa estrategia de salud mental. En el ministerio hay una área de salud mental, pero realmente se están brindando los servicios, están equipándolos, cuentan con el presupuesto. Las personas que de repente son contratadas para centros de salud mental comunitario, muchas de ellas renuncian y prefieren trabajar en COVID donde le pagan más. Esa es la dura realidad, esa es la realidad. Porque no te pagan mucho en esa área comunitaria. Y muchos desean ganar más, pues porque también tienen familias que mantener y prefieren dejar ese puesto de trabajo que es muy valioso, que es muy rico, pero no por atender pacientes COVID, que está bien que tú busques tu desarrollo personal, pero si tan solo hubiera un poquito más de inversión y sean más reconocido el personal que está en esa área, posiblemente muchos quisieran estar en esa área. Políticas y planes. Tenemos en el Perú el Plan Nacional de Salud Mental que fue creado en 1991. Contamos también con una estrategia sanitaria de salud mental que fue implementada en el 2004. También contamos con un Plan Nacional Intersectorial de la Salud Mental que fue dada en el 2006. Y contamos con los lineamientos de políticas sectoriales en salud mental, que es lo último modificado en el 2018. Todos estos son políticas y planes de salud mental. Si ustedes revisan, lo googlean, no lo buscan en internet, sería muy importante que lo repasen, que den unas leídas de todo lo que nosotros estamos trabajando, contribuyendo para mejorar la salud mental de nosotros mismos. Los objetivos de la política sanitaria en salud mental. Tenemos aquí maximizar la salud. Profesora, pero a veces no lo veo así. A veces veo la salud que no aportan, no hay presupuesto. Pero según el objetivo del Estado es maximizar la salud. Con lo poco que nos dan, pero hay que maximizarla. Hay que estirar todo lo que podamos. Luego, reducir la desigualdad en salud. Hay personas que no pueden tener acceso a la salud, que no tienen medicinas, que se demoran para una operación meses, para un resultado meses, que la persona pagante, porque es pagante, le cuesta más, pero no hace tanta cola, la atienden rápido, ¿no? Tú porque tienes alguna discapacidad y yo no te entiendo, no puedo darte una cita porque yo no te llego a entender. Y no es culpa de esa persona, sino es culpa del profesional, que no sabes quechua, que no sabes lengua de señas, que te cae mal la persona que tiene alguna discapacidad, que tiene síndrome de Down, y lo tratas mal todavía. Esas desigualdades tenemos que limitarlas, tenemos que reducirlas, no debería haber desigualdades en salud. Favorecer en aquellos que lo merecen, frente a aquellos que no, en función a sus estilos de vida. ¿Cómo es eso, profesora? Entonces, aquellos que realmente necesitan una atención de salud se debería dar, pero hay personas que van al centro de salud teniendo dinero, teniendo la posibilidad de atenderse, ¿no? En otro lugar, y encima tienen CIS, ¿no? Tienen CIS y tú ves que ellos se atienden y lo tienen más rápido porque está bien vestida, y no debería ser así, debería ser atendido según la necesidad que hay. En cada persona es diferente su necesidad. Y no es porque esté bien vestida la voy a atender mejor que la persona que viene de repente con su ropa de trabajo o viene con sus polleras. ¿Y qué nos dice el Plan Nacional de Salud Mental? Ese plan, profesora, a ver, que vamos a conocer este plan. ¿Qué nos dirá? El plan
considera 10 recomendaciones propuestas por la Organización Mundial de la Salud, por la OMS. En el número 1 nos dice tratamiento de la atención primaria. Y eso es lo que estamos actualmente implementando en todos los sectores, ¿no? Con el Centro de Salud Mental Comunitario. Es el primer nivel de atención de salud mental. Pero en otros países como España, ya existían los comunitarios. Como país estamos atrasados en el avance en salud. 2, disponibilidad de medicamentos psicotrópicos. Eso es lo que nosotros queremos, pedimos, que haya medicamentos. Y que no solo haya medicamentos de psicotrópicos, también haya medicamentos generales en el centro de salud mental. Por ejemplo, solo en el centro hay estos medicamentos, pero no hay un omeprazol, no hay un paracetamol, no hay una ranitidina y no hay un lactulosa. Y sabemos que estos medicamentos causan estreñimiento, causan gastritis, causan pensadez, causan mareo, causan náusea, tienen efectos secundarios, pero no tengo los otros medicamentos que me contrarrestan estos efectos secundarios. Entonces, el paciente, el usuario, tiene que, con la receta, comprarlos en la calle. Siendo MINSA, teniendo CIRS el paciente, yo no le puedo dar porque no tengo esos medicamentos generales. No sé si sabían esta parte. 3, asistencia en la comunidad. Eso es lo que queremos trabajar, que la comunidad pueda ver a los centros de salud mental comunitario y en sí a todas las instituciones de salud como participación, que ellos pueden participar en las actividades, ellos, que el usuario, la familia, la comunidad, sean ellos el actor principal de todo lo que se brinda, porque sin ellos no somos, aquí vamos a brindar salud, si no son a ellos mismos. Entonces, tenemos que conocer nuestra comunidad, tenemos que saber dónde está la comisaría, dónde está la DIMUNA, dónde está el centro de salud normal, dónde está el materno, dónde están los bomberos, dónde está el serenazgo. Tengo que conocer mi comunidad para derivar estos casos, para poder brindar una atención. ¿Dónde está el vaso de leche? ¿Dónde está el comedor popular? Si viene una persona en indigencia, pero tiene problemas de salud mental, no tiene para comprar su menú, hago las coordinaciones con el comedor popular. No tiene para su desayuno, con el vaso de leche. Eso es lo que se trata en un primer nivel de atención. Y eso es lo que en un comunitario también queremos fomentar eso. 4, la educación al público. Nosotros como entidad también realizamos lo que son charlas, eventos, cursos, talleres sobre lo que es el manejo del estrés, el manejo de la ansiedad, duelo post-COVID, recuperación en post-COVID. Entonces, hacemos muchos eventos que el público en general puede participar. Y cuando ellos escuchan estas charlas, pueden identificar que hay un problema de salud mental y acudir para poder brindarles una atención. Y toda institución debe dar charlas también al público. 5, involucramiento de comunidades y familias y consumidores. Acá trabajamos con las ONGs, también trabajamos con las familias. No solo es la persona, sino trabajamos con la familia. Y los consumidores son las personas que también no piensen que son adicciones, sino las personas que consumen el producto, son las personas que acuden al centro, son las personas que buscan el servicio. Por ejemplo, mamás que buscan terapeutas de lenguaje, pero es tan difícil conseguir un terapeuta de lenguaje que en el Centro de Salud Mental Comunitario contamos con un terapeuta. Entonces, esas mamitas son consumidoras ¿de qué? Del servicio que brindamos con sus niños. También terapia ocupacional. Los usuarios desarrollan actividades laborales como la venta de queques, empanadas, y nosotros, como personal de salud o los mismos usuarios que están en la sala de espera, consumen también estos productos que los mismos pacientes elaboran. Entonces estamos conectados con la comunidad, conectados con la familia y con los mismos consumidores que requieren de nuestro servicio. 6, políticas y legislación nacional. Tenemos que conocer nuestro plan, nuestros lineamientos, nuestra estrategia sanitaria. Desarrollo de recursos humanos, eso es lo que ahora estamos haciendo con ustedes, el desarrollo de conocimientos, el desarrollo de habilidades,
para poder realizar algunas intervenciones en salud mental y que tenemos la confianza y la solidez en cada acción que realizamos, que estos recursos humanos puedan estar preparados para la atención de pacientes de problemas de salud mental. 8, vínculo con otros sectores, ¿no? Ya lo especifiqué, ¿no? Con el sector de educación, con el sector del Ministerio de la Mujer, con el sector de repente del Poder Judicial. Vigilancia, tenemos que estar haciendo seguimiento a los casos de pacientes que ameriten. Por ejemplo, en el Centro de Salud Mental Comunitario contamos con el programa de continuidad de cuidados, conocido como el PCC, que es un programa donde ingresan a los usuarios que están con riesgo de sufrir de autosuicidarse, de ser violentos con él o con su familia. Están en gran riesgo y realizamos seguimientos, llamadas telefónicas, visitas domiciliarias, hacemos talleres, lo invitamos a charlas, psicoeducación intensa. Esa es la vigilancia. No es que ya vino el paciente, le doy, pasó con psicología, psiquiatría, ya se va, chao. Ya, de acá vienes el otro mes. No, no es así. Nosotros hablamos con la familia, hablamos con la pareja, hablamos con los hijos, hablamos con la comunidad, con los vecinos, inventamos y invitamos a todos a participar para que puedan entender el proceso de la enfermedad que tienen y que puedan comprender que con tratamiento la persona va a estar estable y no va a causar mayor daño, no tienen por qué estigmatizarlo, discriminarlo. Y como punto 10 es el apoyo a la investigación. Sería un valor muy importante que de aquí, de este grupo, se desarrollen investigadores en salud mental. Actualmente me encuentro realizando dos investigaciones en salud mental. Una es en lo que es la atención de pacientes con discapacidad auditiva, en las estrategias de comunicación y las habilidades sociales del personal de salud. Y la otra es referente a la violencia contra la mujer y grupo familiar. Entonces son estas dos investigaciones que estoy desarrollando que me incentiva a seguir en esta área. Me gusta hablar de esto, me gusta que ustedes escuchen y poder darle un poquito de mis conocimientos a ustedes y también darles un poquito más de esta emoción que tengo a hablar de este tema, de esta área tan bonita. Y ya estamos con los límites, con los minutos en contra, ya estamos para culminar y no quería culminar antes sin terminar de mencionar también sobre los lineamientos de política sectorial en salud mental. El último fue de 2018, donde nos dice el objetivo principal es fortalecer la capacidad de respuesta del sistema de salud frente a la necesidad de salud mental en la población. Y vemos que estamos logrando esto poco a poco. Lineamientos de política sectorial en salud mental, tenemos estos lineamientos. El primer lineamiento es la política de salud mental y como prioridad sanitaria nacional. 2. Lineamiento de política, desarrollo de servicios de salud mental comunitaria en el sistema de salud. Lo que estamos haciendo ahora, la implementación de centros de salud mental comunitario. 3. Lineamientos de política, cuidado integral de la salud mental de la población, con énfasis en grupos en condiciones de mayor vulnerabilidad. Y yo me detengo un poquito aquí y ustedes les preguntaré, ¿qué es vulnerabilidad? ¿Cuáles son las personas que están en vulnerabilidad? Las personas que tienen problemas de salud mental también es una población vulnerable. 4. Desarrollo de recursos humanos para el cuidado integral de la salud mental. Ustedes son parte de ellos. 5. Articulación institucional del sectorial interinstitucional para el cuidado integral de la salud mental en la comunidad. Entonces, todos esos puntos lo hemos desarrollado durante la ponencia. Y en conclusión, podemos mencionar los principales trastornos de salud mental. ¿Existen estos problemas de salud mental? Sí existen. Existe la depresión, esquizofrenia, la ansiedad, el suicidio, el consumo y abuso de sustancias psicoactivas como las drogas, violencia en todas las etapas de vida. Otros problemas, también está el pandillaje, los problemas familiares, ¿no? Vemos muchas familias disfuncionales, el aborto, el embarazo adolescente también causa un daño psicológico, el hecho de tener
un embarazo no deseado, ¿no? Por abuso sexual. El trabajo infantil también es otro problema. La discriminación y el SIDA también. El paciente que tiene SIDA también tiene una carga emocional fuerte de la discriminación. Los retos, estos retos les dejamos para ustedes. Tenemos como retos sensibilización del tema de la comunidad. Como reto, yo te dejo que tú sensibilices sobre la salud mental a tu familia, a tu comunidad, a tu amigo, a tu compañero de trabajo. Abordaje multidimensional. No solo tú vas a solucionar el problema de esa persona o del grupo de personas. Es un trabajo donde es un trabajo que tiene muchas dimensiones, como les mencioné, la parte económica, la parte social, la parte de educación, la alimentación. Son muchas áreas que pueden perturbar tu salud mental. El rol del Estado es muy importante. La investigación sería muy, es lo que podemos dejar nosotras como un valioso aporte en esta área de salud mental. Despistajes. Hay muchos test de despistaje para descartar diferentes tipos de problemas de salud mental, como el autismo, el abuso de sustancias, la ansiedad, etcétera, etcétera. Puedes revisarlos, puedes buscarlos para que tú puedas conocer un poquito más de estos despistajes o test. También tenemos lo que es la capacitación profesional de los profesionales de la salud y la capacitación de operadores, los cuidadores. O sea, no solo tú capacítate. Lo que tenemos que hacer nosotros es capacitar al cuidador, al que vive día a día con esa persona que tiene enfermedad en salud mental, a él que tiene que recibir de repente los gritos, los reclamos, es estigmatizado, a ese cuidador que tiene una sobrecarga, a ello también tengo que capacitar, ayudarlo a darle estrategias, técnicas para poder sobrellevar todo lo que conlleva tener un familiar con estos problemas. Y ya por penúltima diapositiva, creo, mencionamos la reforma como un enfoque integral de salud. Integrar la salud mental dentro de las políticas de salud. Esa es la reforma de salud. Es lo que el gobierno quiere cambiar, que la salud mental esté dentro de las políticas. Abordar en forma integral los problemas de salud de las personas. O sea, no solo ver tu parte física, tu parte biológica, solo ver tu pierna fracturada y que vas a estar hospitalizado. Quiero verte en forma integral, ver tu salud mental, tu salud emocional, cómo estás. Esa persona que está hospitalizada de repente se siente deprimida porque es el sostén de su familia, porque si está hospitalizado no va a poder dar de comer a sus hijos. No solo es curar la pierna que está ahí lesionada, esta es la mirada integral, la mirada holística. Luego, promoción de la salud, determinantes de la salud. ¿Conozco los determinantes de la salud? Realmente sí lo conocen, ya hemos mencionado también muchos esos determinantes de la salud. Recursos y capacidades poblacionales, articulación y actores y procesos locales, policonsulta, abandono de tratamiento, VIH, etcétera. Como les mencioné, es importante hacer seguimiento a los tratamientos de los usuarios, llamada telefónica, visita, hablar con la familia, ver no solo el caso de los pacientes que tienen diagnóstico psiquiátrico, sino los pacientes que tienen otros tipos de diagnóstico y cómo este diagnóstico repercute en su salud. Por ejemplo, a un paciente que le digas tienes VIH-Sida, su salud mental ya se alteró. El paciente que tú le dices tienes cáncer, está alterada su salud mental, necesita un acompañamiento. O solo el hecho que te diga no vas a poder tener hijos, vas a ser infértil. Se va a quedar en una depresión profunda si no actuamos inmediatamente. Luego, otros problemas de salud también son el alcoholismo, la psicosis o depresión postparto, la adolescente con embarazo no deseado, y los cuadros de desnutrición también pueden causar problemas en la salud mental. Esta es la bibliografía donde pueden conseguir esta valiosa información de todo lo que esta ponencia he realizado con mucho cariño para ustedes. Y bueno, decir muchas gracias y mencionar que no hay salud sin salud mental.
Eso sería todo por esta noche. Muchas gracias a todos. Si hay preguntas, por favor, pueden hacer las preguntas en el chat o también puede la señorita encargada activar el audio para las preguntas. Muchas gracias con todos. Chicos, si quieren hacer una pregunta, pueden activar su micrófono. En este caso pueden colocar su pregunta por WhatsApp. Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Me permite, maestra, preguntar? Sí, dígame. Bien, soy el participante aquí en esta ocasión, como en otras, Samuel Rodríguez. Saludo a su persona, saludo a la organización y saludo a todos los que están asistiendo. Dos consultas, por favor. Bueno, en la primera parte de la exposición usted habló de que en este proceso, en la salud mental, hay que también abarcar a la familia. Hasta cierto punto dijo que se debe atender a la familia del paciente. Esa es la primera consulta. ¿Cómo sería este proceso de atender a una familia del paciente? Es la primera consulta. Okay. Y la segunda consulta, ya casi al final, usted ha mencionado ahí en su diapositiva, aparece hay que atender al paciente de forma integral. O sea, ¿a qué llamaríamos o a cómo se describe esto de atención integral al paciente? Esas dos cosas, por favor, agradeceré su respuesta. Ok, muy amable por la pregunta, muy interesante. En la primera consulta de la atención de la familia, nosotros en la mirada de salud mental comunitaria, hacemos, no solo es el tratamiento con el usuario, el paciente en sí, que tiene una patología, una enfermedad, una alteración en salud mental, más las personas que viven con él, el día a día, la mamá, el papá, la pareja, los hijos, son los que también pueden aportar en la mejoría de esa persona. Por eso nosotros también tenemos que trabajar con la familia, no solo con el usuario. De repente el usuario puede estar, no puede, ¿cómo les puedo decir? No puede estar consciente de la enfermedad, pero la mamá o el papá o la familia está consciente. Hay que explicarle la enfermedad, que hay que serle que sea nuestro cómplice en la recuperación de su familiar, que supervise la medicación, que pueda alimentarse, que pueda asearse. Muchos pacientitos ¿no? que tienen estos problemas no se asean, no se cortan las uñas, están todo el día con la misma ropa, hacen sus exposiciones incluso en la cama, no van al baño. Entonces, la familia es un gran cómplice en la recuperación de estos pacientes, porque muchos familiares vienen pensando que nosotros vamos a cortarle las uñas, lo vamos a bañar, se va a hospitalizar, entre comillas, en nuestro centro de salud mental comunitario, y eso no es así. Nosotros tenemos que darle las herramientas, la seguridad, el conocimiento a la familia, que las actividades que puedan ellas realizar para la mejora de la salud de su familiar va a contribuir, y estamos nosotros para poder a ayudarlos, asesorarlos en eso. Por eso la familia, se tiene que trabajar con la familia sí o sí, no podemos trabajar solo individualizado. Cuando viene el paciente, hacemos la entrevista, y viene con familia, hacemos ingresar al usuario primero, y luego al familiar, y luego a los dos. O sea, hay 3 pasos en nuestra entrevista, no solo al usuario, porque el usuario nos puede mentir, nos puede engañar. Es un paciente, ¿no? que tiene algún problema de salud mental. El familiar puede decirnos cosas que el usuario no había mencionado, o de repente decir cosas más negativas o cosas muy resaltantes. Y cuando los dos están juntos, ellos pueden mirarse y decirse, sí, realmente tengo un problema, realmente, y voy a trabajar en ello, y la familia se compromete en ser ese apoyo, esa ayuda. Entonces, esa es en la mirada comunitaria de la salud mental, eso es lo que hacemos bastante. ¿De qué vale que damos todas las herramientas al usuario, las terapias, la medicación, el seguimiento,
cuando de repente el detonante, el factor estresante es la familia y no trabajé con ella. De repente la mamá o el papá es agresivo o tiene comportamientos que perturban la salud mental de mi usuario, de mi adolescente. Entonces, también por eso, también tengo que trabajar con la familia para que estos factores estresantes puedan disminuir. Y también para que los factores protectores que el vínculo familiar brinde se puedan fortalecer. Esa es la primera respuesta. En la segunda pregunta que me menciona es sobre, ¿me puede repetir la segunda pregunta? Por favor, lo tenía en la punta de la lengua. Ya, la salud integral del paciente. ¿Cómo Ya. entender eso? Ya, en la parte de la salud integral del paciente, hay que entender que todo ser humano es como un ser biopsicosocial, o sea, un ser biológico, social y tiene su área afectiva, biopsicosocial, y somos un todo. Cuando viene cualquier paciente con un padecimiento, no un accidente de tránsito, tiene diabetes, hipertensión, muchos solo nos fijamos en la parte biológica, en la parte de la enfermedad, ¿no? Queremos hacerle los mejores análisis, queremos darle los medicamentos, pero no miramos la parte social, que en ese caso sería la familia, su trabajo, o no miramos la parte psicológica, que vendría a ser de repente, sufre por un duelo o hay una ruptura amorosa. Entonces nosotros como personal de salud tenemos que tener esa mirada holística, integral, que no solo es la parte biológica, sino también fomentar, ayudar, contribuir a la recuperación integral del paciente. En la parte social, de repente permitir las visitas domiciliarias, si el caso está hospitalizado, con las medidas y protocolos de seguridad, una llamada telefónica, una videollamada. En la parte psicológica, poder de repente el paciente hacer su catarsis, desahogarse, no comentar de repente, señorita, estoy preocupada porque yo soy el sostén de mi familia y estoy acá hospitalizada, soy madre y padre para mis hijos y he dejado con una amiga a mis pequeños. Eso causa tristeza, preocupación y también es una alteración de la salud mental. Entonces, pero nosotros solo vemos la parte física, ¿no? Solo esa parte de la lesión, de la enfermedad, pero no veo la parte social o psicológica. Por eso menciono y recalco la parte social y psicológica, incluso hasta espiritual, porque vamos más allá. También es bueno darle ese alcance al paciente. Si es creyente, de repente una pequeña oración, voy a orar por ti, no te preocupes, voy a tratar de comunicarme con tu familia, ¿ok? Recupérate pronto para que puedas estar pronto con tus hijos, ¿ok? Entonces, estas palabras de aliento, esta tranquilidad, este acercamiento, que no solo seamos una máquina de administrar tratamientos, sino seamos seres humanos y tengamos un cuidado humanizado al atender a estas personas que también tienen problemas de salud mental. Y aparte de ello, también lo último que mencioné es que no solo es las personas que tienen alguna enfermedad psiquiátrica, todos hemos sufrido de algún problema de salud mental en un momento de nuestra vida por una crisis situacional, de repente por un robo que no me causó gran preocupación, miedo, pánico, de repente la pérdida de alguien, el familiar, una enfermedad grave que hemos tenido o una operación. Entonces, todos necesitamos este acompañamiento emocional, alguien que nos dé la mano. Ya sé que por protocolo, bioseguridad, no podemos acercarnos mucho, pero protegiéndonos bien, podemos, aunque sea, brindar esta mano, ayuda que necesitan muchos de nuestros usuarios, porque en esta situación de pandemia todos estamos muy vulnerables. Muchos hemos perdido seres queridos y una palabra de aliento, créanme ustedes, compañeros, los que me están escuchando, colegas, va a ser muy enriquecedor, van a ser muy enriquecedor todo lo que ustedes puedan brindar, no solo la parte física, sino la parte emocional, la parte mental, la parte social, la parte espiritual. Y si están en su alcance de ustedes, créanme que van a sentir
una gran paz interior y una satisfacción en la hermosa labor que realizamos cada uno de nosotros. Listo. ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna duda? Creo que no hay preguntas. Entonces hemos concluido. Una pregunta más, disculpe. Ah, ya. Sí, dígame. ¿Qué recomendaría usted para alguien que empieza de repente en algún momento a trabajar en Centro Comunitario de Salud Mental? ¿Cuál sería su parecer? Ah, ok. Muy buena tu pregunta. Justo más o menos la situación que yo viví también cuando inicié a trabajar en el centro comunitario. Bueno, mi parecer es que es una buena área de desarrollo profesional que poco explotada, que va a ser una experiencia muy enriquecedora y que esté preparado de las diferentes situaciones que pueden presentarse en esta área de salud mental. Podemos ver convulsiones, agitación psicomotriz, personas que vienen con lesiones por intento suicida, ideas de daño, ideas de hacer daños a los demás, pero prepararse con esta vocación, porque somos personal de salud, que atendemos personas y tenemos que tener ese tino, esa calidad y calidez en nuestro trato. También hay que tener cuidado con todo lo que hablemos con el paciente, porque lo pueden tomar a mal, lo pueden tomar como extremo, porque también hay usuarios que tienen TLP, que es el trastorno límite de la personalidad, que tienen tomarlo a todo extremo. No sé, hay que tener siempre mucha observación, observar el comportamiento del usuario, los gestos, las características anatómicas, también mucha escucha, también escuchar todo lo que nos diga. No estar, cuando yo hago una entrevista, una sesión, estar atenta al usuario, al paciente. También hay que tener mucho tino al hablar. No puedo expresarme de repente de una manera muy técnica o muy dura, ¿no? Como regañándolo. Hay que ser muy empáticos también. No puedo estar llamando la atención a un usuario por el hecho de que de repente se olvidó tomar la medicina o no vino, ¿no? Hay que conocer el por qué, ¿no? Antes, por ejemplo, antes de hablar, escucha mejor la parte que te quiere decir. Eso hay que tener mucho cuidaditos, como digo, son pacientes, son usuarios que tienen problemas de salud mental. ¿Qué más? Estar con la buena predisposición de adquirir estos conocimientos, leer mucho, leer los lineamientos que he mencionado, la reforma de salud mental, saber la ley de salud mental, ¿qué más? Y ver que todo lo que tú hagas lo haces con esa vocación de servir y brindar esta atención. Imagínate si fueras tú o un familiar que necesita ayuda en salud mental. Así, con esa vocación, calidez, bríndales, porque son personas que necesitan ayuda y justo tú estás ahí en ese momento para brindar esta ayuda que necesitan. Y eso sería todo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias a cada uno por escucharme y espero que haya sido muy valiosa esta información, esta ponencia. Bendiciones a cada uno y que lo pasen este fin de semana muy bien, que haya sido de reflexión esta noche.